Fernando, tienes visita. Espero no molestarte. No, mujer, claro que no molestas. Estás en tu casa. Pasa, por favor, y siéntate. ¿Me necesitas para algo más? Espera un momento, Víctor. ¿Pudiste revisar lo de la cámara esta de seguridad que me dijiste del pasillo? Por supuesto. Os dejo. Venga, hasta luego. Bueno, supongo que vienes a preguntarme por Janina, ¿no? Sí. ¿Has podido averiguar algo? No he podido averiguar nada. Y eso que tengo a unos cuantos preguntando ya por las calles, sobre todo a dos que tienen cierto tipo de relación con algunas mafias de prostitución aquí en el barrio. Pero desgraciadamente no saben nada. Parece ser que nadie sabe ni conoce a esa tal Janina Bondarenko. Vale, pero ¿tú crees que, aunque lo supieran, te lo contarían? Claro, la gentuza que se mueve en esos ambientes no suelta lengua por nada ni por nadie. A ver, Hanna, este tipo de cosas en las calles se pagan a base de favores. Y te puedo asegurar que yo ahora mismo ya debo unos cuantos, ¿eh? Gracias por molestarte tanto. Nada, mujer, no tienes por qué darlas. Ya sabes que estoy dispuesto a hacer por ti lo que sea, cualquier tipo de cosa. Gracias. De todos modos, Pati y yo estamos viendo a ver si podemos averiguar cualquier cosa tirando de unos hilos. ¿Y habéis descubierto algo? Bueno, me ha dicho que va a preguntar por unas ONGs que ayudan a las prostitutas. De hecho, voy a ir ahora al centro cívico a ver qué me cuenta. Oh, bueno, pues si vas a ir al centro cívico, si quieres te acompaño. Hacemos tiempo mientras tanto, comiendo la parra, por ejemplo. Nos sentamos así con mesa y mantel y charlamos un rato. Bueno, la parra, siempre vamos a la parra, ¿no? El mismo sitio. Vamos a probar algún sitio nuevo. Que van muchos policías ahí, Fernando. Ya. Me imaginaba yo que era por eso. No quieres volver a encontrarte con Lidia Alonso, ¿verdad? Mira, me la encontré ayer en la plaza con Néstor y mira, qué vergüenza pasé. Es que no quiero volver a repetir. Que le he ocultado muchas cosas, Fernando. Le he mentido tanto sobre todo lo que hacíamos que es que esa relación no había por dónde cogerla. Ya tengo noticias de que le dejaste escrita una carta, ¿no? ¿Y tú cómo sabes eso? Me lo dijo ella misma. Me abordó, me encaró un día en la calle comentándome que, bueno, que le habías dejado esa carta donde le contabas que uno de los grandes escollos en vuestra relación era que habías estado implicada en una serie de asuntos turbios que no detallabas muy bien. Y ella, por supuesto, me acusaba a mí de estar detrás de esos asuntos. Yo le dije que no tenía nada que ver, pero por supuesto no me creyó. ¿Y que fue muy dura contigo? Bueno, ya sabes cómo es. Lidia Alonso tiene su carácter. Pero lo peor de todo lo que me dijo fue que tú podrías haber sido una persona feliz si yo no me hubiese cruzado en tu camino, y en cierta forma creo que tiene razón. No tiene razón. Fernando, yo soy una persona adulta y responsable y siempre he sido consciente de todo lo que hacíamos y por qué lo hacíamos. Y bueno, el tema de la carta, pues sí, mirando atrás, supongo que no lo he hecho bien, pero es que ya no sabía cómo zanjarlo ya todo de una vez y empezar de cero. ¿Y lo has conseguido? Vayas a donde vayas, el pasado te sigue, ¿no? Pero bueno, soy feliz haciendo mi trabajo, me siento muy realizada. Eso es lo importante. Lo es. Sin embargo, aquí estoy, ¿no? En Distrito Sur otra vez, hablando contigo de Lidia. ¿Sigues enamorada de ella? Eso quiere decir que sí, ¿no? Eso quiere decir que dejemos el tema, porque no va a solucionar nada. Está bien. Cambiemos de tema. Comer. Por favor, comer. Un sitio que no sea la parra. Adelante. Pues mira, si te parece, te puedo proponer que vayamos a un restaurante de un amigo que conozco por el centro. Es un peruano que hace cocina fusión y ya te digo, como está en el centro, no nos vamos a encontrar con nadie del barrio. Perfecto, gracias. Pues en ese caso será mejor que vayamos saliendo porque en este sitio no se puede reservar y siempre hay cola para pillar mesa. Así que, como es temprano, cuanto antes salgamos, mejor. Vamos.